Esta es la segunda sesión del tema 6, fuerzas. En esta sesión nos vamos a dedicar a las 4 interacciones fundamentales. Entonces, vale, pues empezaremos por la interacción gravitatoria. Antes de empezar a hablar de cada una de ellas, tenéis que tener presente que nos interesan dos factores sobre estas interacciones. El primero es su intensidad, lo grande que es la fuerza, y el segundo es su radio de acción, el alcance que tiene. Los dos factores evolucionan de forma totalmente contraria. La interacción gravitatoria, por ejemplo, es la más débil de las 4 interacciones y, sin embargo, es la que tiene un más amplio radio de alcance. De hecho, la interacción gravitatoria es la que justifica las galaxias, los sistemas estelares, los planetas son como son gracias a la interacción gravitatoria. Es la que justifica la cohesión de todo el firmamento. ¿De acuerdo? Entonces, la interacción gravitatoria es una interacción que es siempre de tipo atractivo y es una interacción que se da en virtud de la masa. La segunda interacción que vamos a explorar es la interacción electromagnética. La interacción electromagnética es una interacción en virtud de las cargas y es una interacción que puede ser tanto atractiva como repulsiva. La interacción electromagnética justifica el cómo son las cosas, el cómo es la materia. Los átomos son como son, tienen una estructura con un núcleo y unos electrones dando vueltas, las moléculas se unen, los átomos se juntan los unos con los otros, las moléculas cohesionan para formar cuerpos tridimensionales, etcétera. Todos los estados de agregación de la materia, etcétera, todo eso se justifica gracias a fuerzas de tipo electromagnético. Así, cómo es cada una de las sustancias que nos rodea, eso se justifica por la interacción electromagnética. Las dos interacciones que nos quedan, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, son interacciones que se circunscriben a el núcleo atómico. Es decir, que en nuestra vida cotidiana todas las fuerzas que percibimos, todas las interacciones que podemos percibir son o bien gravitatorio o bien de tipo electromagnético. Incluso alguna cosa que no nos parecería en absoluto que fuera electromagnético, pues en realidad lo es, ¿vale? Cuando tú empujas algo, en realidad eso que no parece electromagnético es electromagnético. Es fácil, todo aquello que no es gravitatorio es en el fondo electromagnético. La interacción nuclear fuerte es la responsable de la cohesión del núcleo atómico. Pensad que en el núcleo atómico, ¿quién está? Pues están los neutrones y están los protones. Y los protones, todos ellos son cargas positivas. Si fuera por la interacción electromagnética, ni mucho menos estarían ahí tan juntitos, porque sabéis que las cargas del mismo signo se repelen. Es la interacción nuclear fuerte la que hace que esos protones y neutrones se mantengan juntos, formando esa piña que constituye el núcleo atómico. La nuclear fuerte tiene un radio de acción, como veis, pequeñísimo, ¿sí? Solamente alcanza el núcleo atómico y ya está. Y sin embargo, su fuerza es la más fuerte de todas. Y luego nos queda la interacción nuclear débil, que justifica fenómenos como la conversión de un protón en un neutrón o de un neutrón en un protón en la desintegración beta positiva y beta negativa. Esto es algo complejo que os explicaré el año que viene. Solamente deciros que este tipo de interacción no solamente puede ser atractiva o repulsiva, sino que también puede ser de sustitución, puede hacer que una partícula se convierta en otra. Bien, y después de todo esto, pues tenemos una diapositiva de texto donde todo esto que os he estado contando se resume aquí. De todas las cosas que os he dicho hasta ahora, las que yo necesito que sepáis son solamente estas, ¿vale? Bien, empezamos a hablar de la interacción gravitatoria. Sabéis que la ley de gravitación universal la estipuló Newton. Newton hizo una cosa muy importante, esto ya también lo he explicado. Con su ley de gravitación universal, pues eso, estableció por qué las cosas caen, pero además esa ley es universal, con lo cual rompió la separación que existía en aquel entonces entre universo subceleste y universo supraceleste. Hasta entonces se consideraba que había una física de las cosas que pasaban en la Tierra y una física distinta de las cosas que regían el firmamento y el movimiento de los astros. Entonces, la ley de gravitación de Newton es justamente eso, es universal, se aplica a todo el universo. Explica igual de bien por qué una cosa cae aquí en la Tierra que por qué pues, los astros giran en torno, los planetas en torno al Sol o la Luna en torno a la Tierra. Bueno, el enunciado, dos masas cualquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso se traduce en esta fórmula de aquí. Luego tenemos la constante. La constante, como veis, es extraordinariamente pequeña, ¿vale? Es una historia muy bonita el cómo en 1700 y pico Cavendish llegó a establecer el valor de esta constante con un aparatejo que se llamaba la balanza de torsión. Y para su época no estuvo nada mal. El valor que lo encontró es de 6,6 por 10 a la menos 11, como veis, un valor muy aproximado. Esta constante tan pequeña justifica el hecho de que la fuerza gravitatoria
aunque siempre existe, solamente se perciba cuando uno de los objetos, por lo menos uno, tiene una masa enorme. Pensad que si aquí en las M1 y M2 sustituimos el valor de masas pequeñas, cuando multipliquemos por una constante tan pequeña, pues la fuerza no es que no exista, existirá, pero será totalmente imperceptible. Características: siempre es atractiva, depende de la masa y de la distancia y no se nota, como os estaba diciendo, salvo que uno de los objetos tenga una masa enorme. Es decir, tienen que haber implicados planetas, estrellas, satélites, etcétera, para que la fuerza gravitatoria se note. Bien, en esta diapositiva encontramos otra vez la ley de gravitación universal. Y en la siguiente diapositiva empiezan a hablar de este valor de la G. Vale, el valor de la G sabéis que tiene dimensiones de aceleración, es el 9,8 metros para tiempo segundo al cuadrado que utilizamos constantemente. ¿De dónde sale ese 9,8? Pues sale de poner aquí la constante de gravitación universal, de poner aquí la masa de la Tierra y de poner aquí el radio terrestre. Porque cuando estás en la superficie de la Tierra, la distancia al centro de la Tierra es justamente el radio terrestre. Y si ponemos todos esos valores, sale este 9,8 que solemos utilizar. Este valor de G, como veis aquí, solamente es válido para puntos próximos a la superficie. Si nosotros nos alejamos de la superficie terrestre, esta distancia ya no será el radio terrestre, sino que será cada vez más grande. Bueno, pues cuando nos alejamos 50 metros de la superficie terrestre, esa diferencia de altura comparado con el radio terrestre, pues no se nota, pero sin embargo, si nos vamos varios kilómetros fuera de la superficie terrestre, pues entonces esa diferencia empieza ya a notarse. Llamamos campo gravitatorio a la zona donde son perceptibles los efectos gravitatorios. De hecho, a cualquier distancia finita, por lejana que sea, se puede calcular el valor de un campo gravitatorio. Lo que pasa es que como la dependencia con la distancia es cuadrática, cuando nos separamos una distancia suficientemente grande, la atracción gravitatoria de ese planeta o esa estrella ya es imperceptible. Cada punto del espacio le corresponde un valor de G. Vale, y las siguientes diapositivas que encontramos, pues la verdad es que no dicen gran cosa, ¿vale? Esta diapositiva, por ejemplo, lo que nos muestra es el valor de la G. Efectivamente, para obtener el 9,8, ya os he dicho antes, sustituimos aquí los valores propios de la Tierra. La siguiente diapositiva nos muestra que la G se puede considerar como una aceleración, pero también se puede considerar como la fuerza que se ejerce por cada kilogramo de masa. Luego ya vienen una batería de ejercicios. Aquí en este ejercicio nos dice que calculemos la aceleración de la gravedad en la Luna y que la comparemos con la Tierra. Nada, pues un ejercicio súper sencillo. Aplicáis la fórmula de que la G es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa y partido por la distancia al cuadrado. Las distancias son los radios. Como veis aquí me han dado las masas, los radios y la G se supone que me la sé. Por tanto, pues obtenéis este valor y luego comparáis uno con el otro. Fácil. El siguiente ejercicio lo mismo, dice, dejamos caer un libro y un folio, ¿cuál de los dos llega antes al suelo? Bueno, sabéis que llegará antes el libro. Dice, seguidamente, pues ahora arruga el folio y entonces lo vuelves a tirar. Se supone que si esto lo hiciéramos, pues entonces caerían al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacía caer al folio más tarde antes? Pues el hecho de que la superficie de contacto hacía que planease, ¿vale? Bien. El siguiente ejercicio nos muestra un sistema de objetos y nos dice este objeto central hacia dónde actuaría la fuerza neta sobre él. Es un problema que se resuelve por simetría, ¿vale? Aquí las masas, todas las masas veis que son m, valen todas igual, por tanto aquí veis que como las fuerzas son atractivas, esta fuerza F2 y esta fuerza F1 son iguales y de sentido contrario, por tanto se anulan, y la fuerza que actuaría sobre la partícula sería esta fuerza F3, ¿vale? Porque las otras dos se anularían. Aquí pasa algo parecido, tenemos cuatro masas, las cuales ejercen la fuerza 1, 2, 3 y 4. Vale, pues otra vez la fuerza 1 y la fuerza 2 se anulan entre ellas, y la fuerza 4 y la fuerza 3, como veis, son oblicuas, tendrían dos componentes. El componente horizontal de estas dos fuerzas, de la 4 y de la 3, sería igual y de sentido contrario, por tanto el componente horizontal se anula. Pero no pasaría lo mismo con el componente vertical. Veis que las dos fuerzas, tanto la 3 como la 4, van hacia arriba, por tanto su componente y su componente vertical se sumaría la una con la otra. ¿Cuál sería, por tanto, la fuerza total que actuaría sobre esta masa? Pues sería esta fuerza de aquí. Bien. Luego llegamos a los deberes son todos ellos muy sencillos, algunos un poquito repetitivos, este por ejemplo es muy repetitivo, te dicen que la masa de un astronauta es 95 kilogramos y que viaja pues a un montón de planetas del sistema solar. Te dan los diámetros, te dan la masa del planeta y te piden que calcules cuánto vale el peso. Ya sabéis que el peso es la masa del astronauta, 75 kilogramos multiplicado por la gravedad, por tanto lo que tienes que hacer es calcular la gravedad en cada uno de los planetas. Tenéis datos suficientes, la constante de gravitación la sabéis, la masa del planeta os lo han dado y la distancia también
también os lo han dado. Ojo que os dan el diámetro. Vosotros lo que necesitáis es el radio, así que tenéis que dividir todo esto entre la mitad. El siguiente problema, bueno, vuelve a ser muy sencillo. Dice, un astronauta tiene 70 kilogramos de masa, va a un exoplaneta y se pesa, y entonces resulta que observa que la balanza marca 1030 newtons. Indica cuáles de las afirmaciones siguientes son ciertas. Bueno, esto os lo dejo para vosotros. El aparato de medida está estropeado. Bueno, no tiene por qué, igual está estropeado, pero no por esto. Y luego, la gravedad de este planeta es 1,5 G. Lo tendréis que calcular, es posible que sí, que también os dé bien. Y luego la que seguro que está clara es esta. La gravedad es 1030 partido entre 70. Sí, la gravedad siempre es la fuerza partido entre la masa, por tanto, la C seguro que está bien. Vale, cuando das una patada a una pelota, ejerces una fuerza de contacto. ¿Es una fuerza electromagnética? Explícalo y dibújalo. Pues sí, es una fuerza electromagnética. Esto lo tenemos ya explicado. Vale, dice, calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte sabiendo que la masa del planeta es esta de aquí y que el diámetro es esta. Pues otra vez lo mismo, la constante de gravitación la sabéis, la masa del planeta te la han dado y otra vez te dan el diámetro, recuerda que lo que necesitas es el radio.